del 70% de los hogares uruguayos tiene un perro o un gato de mascota. Los caninos son la opción más tradicional. No por nada se les llama a los mejores amigos del ser humano. Según el último censo de 2017, hay 2 veces más perros domésticos que gatos. Sin embargo, desde el mundo veterinario han notado un aumento importante en la cantidad de felinos a partir de la pandemia. ¿Se acabó el reinado del perro? Es imposible saberlo, pero sí es excusa para hablar de los gatos y de los cuidados que hay que tener con ellos. No es lo mismo tener un perro que tener un gato, en muchos sentidos. La independencia que tienen, la forma de entrenarlos, la alimentación, la prevención de enfermedades. Si hay una gatomanía, tiene que ser, digamos, una gatomanía responsable, podríamos decir. Bueno, les proponemos hoy poner a los gatos en el foco y para eso vamos a conversar con el veterinario Sebastián Fernández, diplomado en medicina felina y responsable de la Sociedad de Asistencia Veterinaria en Atlántida, una clínica certificada como Cat Friendly. Sebastián, buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Un gusto saludarte, Romina, y a toda la audiencia. ¿Efectivamente ven ustedes que han aumentado la cantidad de gatos en los hogares uruguayos? Sí, efectivamente. Hay, digamos, esta, como vos decías, gatomanía, pero en realidad es un fenómeno global. Un poco en todo el mundo, en las principales ciudades, digamos, hoy hay más gatos que perros como mascotas. Mira. Digamos, claramente hay una explicación para eso en términos de los cambios que ha tenido la sociedad en las grandes ciudades, la adaptabilidad del gato a esas, fundamentalmente a lo que tiene que ver con, bueno, personas que viven, personas que trabajan todo el día, la falta de tiempo, y por el otro lado el descubrimiento de la especie como una mascota, como un animal de compañía muy diferente al perro y con unas características sin duda que la hacen única, ¿no? Eso lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo. Ahí está bien, no hay grandes mediciones, pero en las redes sociales han aparecido muchísimos más los gatos, han cobrado otro protagonismo, ¿no? A la hora de mostrar las mascotas, a la hora de mostrar el hogar, se ven mucho más. Nosotros lo conversamos mucho con los tutores de felinos, que el tutor de gato de esta época, porque, a ver, muchos hogares uruguayos tuvieron gato históricamente como mascota, como animal de compañía, pero los tutores de esta época son tutores diferentes a los tutores de perro y tienen características particulares en la relación con el gato. Nosotros teníamos una idea de que el gato era un animal independiente, que no nos hacía caso, que no nos prestaba atención, que solamente se interesaba por el retorno, es decir, por la comida y por tener un lugar donde dormir, y no tenía ese vínculo con nosotros como el perro. Eso en realidad ha ido cambiando y hoy el gato es un ser social flexible, no tan estrecho como el perro, pero un ser social y que se adapta absolutamente a la convivencia con el ser humano, ¿no? Uh-huh. Ahí ya vamos a hablar. Ha cambiado en ese sentido el concepto que tenemos entonces del gato. Mucho. Pero te iba a preguntar, antes, cuando hablábamos de este fenómeno creciente de más interés en incorporar gatos como mascotas, ¿no? ¿Lo asociás también, más allá del fenómeno ese en el mundo que decías? Acá en Uruguay todavía tenemos claramente, hay más perros como mascotas que gatos, pero decías, en otras ciudades es al revés. En otras ciudades pasa la inversa. ¿Acá lo asociás, tuvo que ver la pandemia, por ejemplo, también? ¿Incidió de alguna forma? La pandemia incrementó la adopción de animales en general, digamos, tanto en gatos como en perros, pero la incrementó absolutamente porque de alguna manera también fue un fenómeno global, pero digo, en Uruguay muchas familias que no tenían animales de compañía incorporaron uno y algunas familias que tenían algunos ya incorporaron otro más. O sea, eso aumentó. Pero el fenómeno del incremento de los tutores de gato y del gato dentro del hogar en Uruguay es un fenómeno que ya tiene 5, 6, 7 años, ¿no? De incremento significativo y que nosotros lo vemos en la consulta
y en una cosa importante que es en la demanda del tutor en relación a la respuesta que requiere del servicio privado veterinario de salud, digamos, ¿no? Ajá. Mucho más consulta, mucho más preocupación por los aspectos vinculados a la alimentación, a todo el tema nutricional, al tema de salud, a la vacunación, a una cantidad de pautas que estaban incorporadas culturalmente en el tema en los perros, digamos, en la vinculación que tenemos con los perros, pero no tanto en los gatos. Y eso, aclaro, es para todos, tanto para los tutores como para los colegas, ¿no? O sea, hubo una necesidad de la medicina veterinaria de profundizar en esa área, que en Uruguay es un área relativamente nueva, ¿no? Ujú. De hecho, hay novedades en ese sentido, ¿no? Sí, Como asociación se han bueno, formado. nosotros en el 2019 nos nucleamos un grupo de colegas que estamos interesados en la medicina felina y que nos hemos formado en medicina felina desde hace unos cuantos años ya. Bueno, nos nucleamos en una asociación uruguaya de medicina felina porque entendemos que hay una necesidad de nuestra especialidad médica de difundir entre los colegas justamente la demanda que tienen los tutores de un especialista para que atienda a sus gatos, porque tenemos una formación que durante muchos años nos inculcó que el gato más bien era un perro chico, ¿no? Y son dos especies muy diferentes, Son muy distintas. muy distintas. Hablemos de las características del gato. A ver, algo mencionabas, ¿no? La capacidad de adaptarse, de adaptabilidad y dando a entender que es más independiente. ¿Eso sería lo básico? Más independiente que el perro, digo. Los gatos tienen una característica que es importante en el tema del vínculo con el tutor. Primero, son animales generalmente longevos, salvo que tengan mucho acceso al exterior. Un gato que tenga poco acceso al exterior es un gato que tiene una digamos, expectativa de vida de 18 o 20 años, lógicamente bien cuidado y controlada la salud. O sea, son más longevos que la gran mayoría de las razas de perros. La otra característica es que el gato es una especie que tiene unas pautas de convivencia con el ser humano que, en la medida que el gato tenga recursos en su territorio, genera su link con el territorio y con los integrantes que están en el territorio, pero no genera el vínculo directamente con el ser humano, lo genera con su espacio. Ujú. Por eso para un gato incide mucho más, los cambios en el territorio pueden generar un estrés importante y no tanto el hecho de el estrés por desapego. Si bien ahora, el estrés porque el tutor se fue de viaje, si bien ahora la adaptación del gato a la vida con el ser humano empieza también a manifestar algunos problemas vinculados a la ansiedad y al estrés por esa separación, pero bueno, el gato es un ser, es una especie que claramente, digamos, puede sin duda ser un poco más independiente que un perro, no requiere el mismo nivel de atención, de ocupación cotidiana que un perro. Pero ahí es interesante eso que decís, su apego sobre todo al territorio, ¿no? Al Hemos territorio, escuchando sin esas duda. cuestiones que no sé si son leyenda o no, tú me dirás, de que el gato, por ejemplo, cuando la familia se muda, a veces vuelve a la casa original, Es ¿no? cierto, sí, fundamentalmente pasa mucho en los gatos que tienen acceso al exterior, que es decir, que reconocen un territorio más amplio que el solamente estar dentro de un apartamento, y bueno, esos gatos pueden volver a su territorio. Es cierto también que la especie ha cambiado los últimos 30 años, Ujú. porque el vínculo es cada vez más estrecho, y nosotros ahora no estamos adoptando en los hogares tanto gatos salvajes, por decirlo de alguna manera, sino que estamos adoptando muchos gatos que ya vienen de una segunda, tercera o cuarta generación de convivencia, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que, si bien son ciertas o eran ciertas, han ido cambiando, ¿no? El mito de que el gato es un ser enteramente independiente, digamos, era una realidad hasta hace relativamente algunos años, pero hoy ya es un animal de compañía absolutamente adaptado, y por eso dejó de ser ese animal independiente para ser una especie socialmente flexible, Ujú. que es como la catalogamos ahora, digamos, ¿no? En eso incide, por ejemplo,
lo que decís, bueno, el gato de apartamento, por ejemplo, ¿no? Sí. El gato que no tiene contacto con el mundo exterior. En ese caso, lo que se sugiere desde la medicina veterinaria es, por ejemplo, ¿conviene castrarlo o no? ¿Cuál es la idea de cómo tiene que adaptarse a ese ambiente, por ejemplo? Porque está la idea de que si uno lo castra, queda más en su hábitat, ¿no? En su casa, digamos, y no necesita esa salida al exterior. Bueno, ahí hay un tema vinculado estrechamente a la conducta reproductiva, por un lado. O sea, es natural que el gato identifique su territorio, lo recorra cotidianamente, como pasa en la naturaleza, identifique cuáles son los lugares de descanso, los lugares de comida, los lugares de tomar agua, los lugares de sanitario, y lógicamente que en esa rutina un gato entero va a incorporar en alguna época del año, fundamentalmente cuando los días de luz empiezan a incrementar, van a incorporar el buscar dentro del trabajo cotidiano o de la rutina cotidiana el salir a buscar hembras. Y claramente un gato castrado va a expresar mucho menos esa conducta. De todas maneras, no desaparece completamente, ¿no? Ujú. La indicación en realidad para castrar a los gatos es una indicación básicamente que viene de la idea de que un animal que no está destinado a la reproducción conviene esterilizarlo para disminuir la aparición de algunas enfermedades vinculadas a esos hábitos reproductivos y por el otro lado, lógicamente, que a que no signifique la presencia de un animal entero un incremento descontrolado de la población de animales, ¿no? Claro. Bien. Entonces, más que la cuestión de que solamente para que no salga a deambular, de hecho, un gato castrado que tiene acceso al exterior sigue recorriendo su territorio cotidianamente, ¿no? Ujú. Bien. Sí, sí. Y en el caso de los que viven exclusivamente en apartamento, por ejemplo, que Se adaptan, se adaptan. se adaptan absolutamente a que el territorio es ese límite, que a veces puede incluir o no un balcón Ujú. o una terraza, y se adaptan a ese territorio y nosotros no tenemos ningún elemento desde el punto de vista científico ni ningún estudio que diga que eso no los hace felices. Claramente los gatos Sí, adaptados porque a esa es una como limitante que a veces tienen las personas para la hora de decidir si tener una mascota o no, ¿no? Bueno, vivo en un Exacto, apartamento, exacto, ¿no? Pobre, no tiene exacto. lugar, no tiene espacio. Bueno, el gato se adapta. Bueno, muchas de las clínicas veterinarias que se dedican a medicina de animales de compañía en Montevideo, atienden a animales que solamente salen de su territorio para ir al veterinario o para ir a la peluquería o para viajar a la casa del fin de semana. Ujú. Que esa es otra cosa que yo veo cuando en Atlántida me llegan pacientes que viven adentro de un apartamento en Montevideo y vienen el fin de semana a pasar en la casa de afuera. Y, digamos, el gato se adapta a cualquiera de las situaciones, básicamente se adapta e incluso se adapta a la poca presencia de los tutores, que no es una característica evolutiva de adaptación que tenga el perro, ¿no? El Claro. perro pasa mal cuando no está con sus tutores. Bien. Mirá la fama que tienen los gatos, dice A Enrique. ver. Pregunta, ¿siguen siendo traicioneros los gatos? No, para nada, para nada, para nada. Ya eso es una característica que en algún momento se le endilgó al gato, se lo catalogó como un animal traicionero, pero para nada. Hoy nosotros tenemos una población felina que tiene, casi 10, 15 mil años de domesticación. Todavía hay gatos que se crían en condiciones, digamos, en la calle, porque bueno, hay una cantidad de gente que no es responsable y hay una cantidad de gatos que se reproducen sin ningún control, que al no tener las condiciones necesarias que tiene que tener un gatito de compartir con la madre el tiempo necesario y la socialización temprana hacen que respondan en forma agresiva o en forma artera, por decirlo de alguna manera, pero no, los gatos nuestros de hoy, y lo vemos nosotros en la clínica, muchos de los problemas que tenemos en la medicina veterinaria con la especie es que durante muchos años fueron animales muy difíciles de tratar, Claro. muy difíciles de traer a la consulta, de tomarles la temperatura, de controlar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, de tomarle una muestra de sangre.
Y hoy tenemos gatos que son absolutamente diferentes y que te diría que yo, si de cada 10 pacientes felinos que veo, uno solo a veces requiere un poquito de contención farmacológica para poder atenderlo sin que se estrese, ¿no? O sea, en general cambió mucho la especie. Cambió mucho. Respecto a lo de una de las ventajas que se suele mencionar, los gatos son más limpios. Es así, ¿no? ¿Son más limpios que el Eh, perro? los ¿Qué gatos son cuidados más hay que limpios tener que en el ese perro sentido? A ver. bueno, por eso los gatos tienen tanto del manejo de sus excretas, tanto de la orina como de la materia fecal, tienen un hábito que viene de su condición de predador, porque básicamente en la naturaleza el gato es una presa, pero al mismo tiempo es un predador, y por lo cual el dejar olores en el territorio, salvo los olores propios del gato, las feromonas para indicar cuál es su territorio, es un problema. Por lo cual los gatos normalmente tapan su materia fecal y tapan también la orina, para que cualquier predador que ande por ahí no sienta el olor. Eso le da una enorme ventaja a un gato que vive en un apartamento donde en una bandeja sanitaria, que además de tener un efecto de aglomerante y secante, tapa los olores, ¿no? La otra cuestión es que el gato se acicala cotidianamente para justamente, por un lado, distribuir feromonas y por otro lado, sacarse olores de encima, que pueden ser un llamador para justamente un predador. El gato es presa y predador, por lo cual tiene esa condición de mantenerse bien alejado de los olores, primero para no alertar a una posible presa y por el otro lado no alertar a un posible predador. Y Ajá. eso es una característica propia del gato. El perro no, el perro es un animal de manada, por lo cual en realidad dejar olores es una característica propia del perro para justamente marcar el lugar por donde la manada es dueña del espacio, digamos. Claro. El gato es un cazador solitario, ¿no? Y ahí una pregunta importante, ¿hay que bañarlos o no hay que bañarlos? ¿Te harán esa consulta habitualmente? Muchas veces. Ahí tenemos otro componente que ahí sí el ser humano metió la cuchara y metió la mano, como siempre. Un gato en la naturaleza lógicamente no requiere bañarse. Ahora, un gato de pelo largo que adquirió algunas características propias de la selección genética que fue metiendo el humano desde que se dedicó a criar gatos, bueno, ese gato en muchos casos sí requiere intervención porque si no, puede, digamos, el pelo, la condición en la que se mantiene el pelo muchas veces, lógicamente, atenta contra, incluso muchas veces con la presencia de algunas enfermedades de la piel. Por lo cual sí tenemos que intervenir. Pero esto no es una cuestión de la especie, es una cuestión vinculada a lo que significó la selección de algunas razas felinas bueno, que hace que se requiera intervención, como pasa, por ejemplo, con todos los gatos de nariz chata, los persas, los exóticos, los himalayos, que requieren, de alguna manera, tienen problemas vinculados a esa selección genética, ¿no? Bien. A ver, ¿qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Estoy pensando a la hora de criar la diferencia con criar un perro, que es a lo que estamos capaz más acostumbrados, Bueno, pero una pauta cultural típica, que es una típica consulta, es el tema del control sanitario. Hay una cultura de que el perro, cuando es cachorro, tenemos que llevarlo al veterinario a vacunarlo, y incluso a veces con una gran carga digamos, de preocupación por los tutores, porque ya tenemos incorporado el tema de que los perros, si no se vacunan, corren grandes chances de enfermarse e incluso morirse de cachorro, ¿verdad? Con el gato, esta cuestión de que es difícil manipularlos o era difícil manipularlos y demás, está un poco la cultura al revés, de que los gatos no necesitan vacunas. mira, Y de hecho los gatos requieren vacunas tanto como los perros y sufren enfermedades infecciosas tanto como los perros. Por lo cual, digamos, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que el gato como especie lo que requiere es una atención veterinaria de la misma manera que requiere el perro, con veterinarios, lógicamente, que sepan de la especie. En general, en la profesión veterinaria en Uruguay, todas las veterinarias, lógicamente, tienen, y más en estos últimos años, tienen han profundizado en la especie. Lo que pasa es que, bueno, 2 por 3, las enfermedades que manifiestan los gatos requieren de consulta especializada en medicina felina, porque nosotros siempre decimos lo mismo entre colegas, ¿no? Los gatos
tienen la enorme ventaja de que muchas veces concurren a la consulta con los mismos 3 signos. O no comen, o no se acicalan, o vomitan. Ujú. Y todas las enfermedades, prácticamente el 100% de las enfermedades de los gatos producen no coman, que no se acicalen y que vomiten. Claro. Entonces muchas veces es eso lo que hace bueno, que requiramos, digamos, especialización en la especie, porque como siempre decimos, no son perros chicos, ¿no? Hablando de salud, ahí hablábamos respecto a la importancia de tomar conciencia de que requieren también de vacunas, como en el caso de los perros. Pero hablando Exacto. de salud, no puedo evitar mencionarte el tema de la tosoplasmosis, ¿no? Que es que Sí. te deben preguntar, ¿no? Es una enfermedad Muchísimo porque, causada. Sí. muchísimo porque es una enfermedad que se vinculó históricamente con el gato, Mm, e incluso durante muchos años muchos médicos vinculados con la salud humana, ¿no? Le asignaron un riesgo de ser un transmisor de toxoplasmosis mucho mayor del que tiene realmente. El gato es el único, digamos, es el único huésped definitivo del toxoplasma y solamente puede transmitirlo durante 3 semanas después de haber adquirido la infección. Por lo cual, en realidad, un hogar que tenga un gato que ya cursó con la enfermedad o ya tuvo contacto con toxoplasma, no incrementa el riesgo de tener toxoplasma o de infectarse de toxoplasma. De hecho, el mayor riesgo de contagio con toxoplasma es la verdura mal lavada, es la carne mal cocida y los hábitos de jardinería. Que es cierto, el gato puede contaminar un jardín, pero no nuestro claro. gato. Y esa es un poco la consulta muchas veces en el caso de las mujeres que están en gestación, que están embarazadas, que nos consultan sobre el tema. Y ahí siempre la indicación es la misma. Primero, con el médico a descartar si una mujer es portadora o no de toxoplasma. O sea, si tuvo contacto con la enfermedad, porque si tuvo contacto con la enfermedad, no va a tener, por más que tenga contacto nuevamente con toxoplasma, su sistema inmune va a proteger del impacto negativo de la enfermedad. Y lo segundo es que, bueno, lógicamente una mujer embarazada lo que no tiene que tener contacto es con la materia fecal del gato. Es decir, la bandeja sanitaria la tendrá que limpiar otro integrante de la casa, pero no porque el gato tenga chances de, porque uno lo está acariciando, además contagiar a alguien de toxoplasmosis, ¿no? Perfecto. Tengo varios mensajes. A ver, A Nelson ver, dice, me enteré que mi gato tiene una vida paralela con una familia que vive en la misma manzana de mi casa. es muy común. Tiene un nombre alternativo, una cucha sobre la cama de mis vecinos y alimentos diarios. O sea, Sí, tal come, cual. come flor de Es vivo, muy comen común. los dos. Y tiene dos familias, Bastante. digamos. Eso pasa mucho, bueno, en Montevideo, en los que tienen acceso al exterior, y en el interior del país o en la Costa de Oro, donde las casas en general, todos esos gatos tienen acceso al exterior, pasa mucho de que el gato dentro de su territorio tenga más de un lugar donde comer, donde dormir, donde evacuar sus heces y su orina, y lógicamente donde también conviva con más de un en el territorio, porque eso es lo que hay que entender. El problema, el gato no tiene 2 casas, tiene un territorio donde hay varios lugares donde descansar, comer y demás, ¿no? Claro. Y más si Eso es tiene re buena común, vida, así como está, como sin parece. duda. Después, hay varios que van por este lado. Mira, Marta dice, el gato siempre fue mi mascota favorita, pero hoy valoro más las aves y toda la vida silvestre. ¿Hay manera de enseñarle o mitigar ese instinto fuerte de caza? No, Detesto, dice mi ninguna. gata trayéndome un picaflor, dice, es violencia. Ninguna, Oscar y también preguntaba lo mismo. claro, es una expresión natural de la especie. La especie es cazador y presa al mismo tiempo, por lo cual se cuida mucho. Y en su territorio es lógico que case, que tenga ese hábito por más que no tenga hambre y que lo traiga, porque esa es una conducta típica del gato. Sí, No sí, que lo quiera solamente caza, mostrar, ¿no? Que lo pasee, en mostrándote realidad la, lo la presa. trae a las áreas, donde su territorio, donde normalmente está. Es decir, un gato caza cuando deambula por el territorio, pero lo trae a las áreas de alimentación o lo trae a las áreas de descanso, que es una conducta muy típica de los grandes felinos en la naturaleza también, ¿no? Ujú. O sea, no Claro. solamente cazan, sino que no comen donde cazaron. Se lo llevan al lugar donde normalmente están con el resto de sus congéneres.
Bien. Bueno, nos están llegando varias fotos de gatos. Dice Tavo, vivo en apartamento, tenemos gato, es ideal para este tipo de casa, es muy apegado a mi hijo de 10 años, duerme, ve tele y estudia con él. Es divino, se Sí, llama sí, sin duda. Doraemon, gato mágico en japonés, dice Gustavo. Y ahí nos muestra las fotos del gato leyendo juntos, durmiendo juntos con el Sí, sin duda, pequeño. sin duda es sin duda hoy un animal de compañía que está ganando muchísimo más los corazones de los hogares, conquistan a los tutores. Muchos tutores de gatos que en realidad tuvieron perros toda la vida, un poco resistiéndose a tener gatos, que han incorporado al gato en la familia, se vuelven los fanáticos número uno de los gatos. Y nos pasa muchísimo con parejas con hogares, digamos, de pareja donde la historia era el tener perro ¿Sí? y de pronto se incorpora un gato y pasa a ser una especie digamos, de enamoramiento increíble. La especie es particularmente increíble, ¿no? Respecto a eso, hoy llegaban varias preguntas a propósito de cómo se lleva el gato en realidad conviviendo con otro gato, por ejemplo, si quiero sumar uno, ya tengo uno y quiero sumar uno, o qué pasa con el perro. Ahí Efectivamente, va. es esto de Bueno, que se llevan como perro y gato. Acá estoy viendo una foto que nos mandaban más temprano de una relación gato y perro espectacular, los amorosa, dos. sin duda. Ahora la pasamos en el video, pero dice, este humilde hogar en Las Toscas, en este humilde hogar en Las Toscas no tenemos ninguna diferencia, estamos muy unidos, nos manda Ricardo, y sí, efectivamente, se los ve de Sí, sí, maravilla. sí, sí. El, el, la aceptación, la convivencia es muy dependiente de lo que le pase a los animales en su primera etapa de vida. Es decir, un animal que pasó 60 días después de haber nacido con su madre, que la madre le enseñó una cantidad de características propias de la conducta, y después de cachorro tuvo contacto y socialización con otros gatos, con perros, con gente, es un animal que probablemente pueda convivir sin ningún tipo de problema. Y lo mismo pasa con los perros. Digamos, el imprinting, es decir, la impresión de esas características de sociabilidad depende mucho, tienen mucha dependencia de cómo los criamos. Y fundamentalmente en las primeras 7 a 10 semanas de vida, que es donde los animales, por ejemplo, reconocen las cosas que son una amenaza y las cosas que no lo son. Tanto los perros como los gatos, y fundamentalmente en el caso de los gatos, la, la, la inclusión de un nuevo, o sea, la típica consulta, tengo un gato viejo, quiero traer un gato chico. Ujú, sí. Para el gato viejo va a ser un estrés, sin duda. En general, si el gato viejo digamos, estuvo bien socializado, además no va a tener problemas. Va a pasar un estrés, va a pasar un par de semanas, 2 o 3 semanas de adaptación a la nueva realidad, donde en el territorio ahora, para compartir los recursos, tiene otro congénere, pero muy probablemente, o en la gran mayoría de los casos, lo que vemos es que no hay inconveniente. Y en el caso de los hogares con perro, lo que siempre recomendamos es que si vamos a incorporar un gato a ese hogar, sea un gato cachorro, Bien, porque normalmente el perro a un cachorro no va a provocarle ningún daño, ¿no? perfecto. En algunos casos sí, pero digo, en general no sucede. Bien. Me faltó preguntarte de la alimentación. ¿Qué cuidados hay que tener en cuanto a eso? Bueno, ese es un enorme tema, el tema de la nutrición, porque ahí hay una cuestión que es estricta de la especie. Los gatos son carnívoros estrictos. ¿Qué significa? Que requieren un buen porcentaje de su dieta a base de proteína de origen animal Ujú, y también un porcentaje a base de grasa de origen animal. Nosotros tenemos algunas consultas en relación a eso porque, bueno, porque ustedes saben que, y la audiencia sabe que en los últimos años se ha incrementado muchísimo la cantidad de personas que optan por no incorporar proteína de origen animal a su dieta, tanto en el caso de algunos vegetarianos medios extremos o de los veganos, y bueno, muchas veces nos consultan en relación. Las dietas comerciales que están disponibles para gatos aseguran un porcentaje de proteína de origen animal que es la necesidad de la especie, ¿no? Entonces, ahí siempre le recomendamos lo mismo a los tutores y al público en general.
Lo primero que hay que hacer cuando uno duda en relación a si la dieta que le está dando a su gato es adecuada o no, es consultar con el veterinario, que es lo mismo que hace una madre o un padre cuando tiene dudas en relación a la alimentación de un bebé. Consulta con el pediatra. Y es un poco lo que nos está pasando hoy. Los médicos veterinarios de animales de compañía, cada día más nos parecemos a un pediatra. Básicamente la gente nos trae hijos. Sin duda. Sin duda. Te iba a preguntar para cerrar, Sebastián, tú estás especializado en el tema de medicina felina, pero ¿qué implica que una veterinaria sea cat friendly, por ejemplo, como la tuya allí en Atlántida? Bueno, ahí hay el programa Cat Friendly o el programa Cat Friendly Practice son programas de las asociaciones internacionales de medicina felina, de veterinarios que se dedican a la medicina felina. Y básicamente es un programa que busca acreditar veterinarias que toman en cuenta las características especiales del gato a la hora de concurrir a la veterinaria y a la hora de comunicarse con los tutores de gato. ¿Qué tiene que hacer una veterinaria para acreditarse en este programa? Que vienen a ser unas normas ISO, para que la gente lo entienda, unas normas de calidad en la atención del gato como especie. Y la veterinaria lo que tiene que hacer, además de lógicamente afiliarse a estos organismos internacionales, es cumplir con algunos requisitos desde el punto de vista de la estructuración edilicia de la clínica para que un gato cuando vaya a la consulta no se choque con un perro en la sala de espera, por ejemplo, o un gato cuando vaya a la consulta tenga un consultorio que no tenga olores a perros, que no tenga feromonas de alerta de otros perros. Entonces eso requiere algunas modificaciones en las clínicas y lógicamente aparte de acreditar la formación en medicina felina no solamente del veterinario, sino la formación en manejo de los gatos de los integrantes del equipo de la clínica, de los enfermeros, de la recepción y demás. En Uruguay, por ahora somos 2 clínicas, pero me consta que algunos integrantes de la Asociación Uruguaya de Medicina Felina vienen trabajando para acreditar sus clínicas. ¿Por qué es importante acreditarlas? Porque le asegura al tutor de gato que esas clínicas piensan en el gato. Y digamos, de alguna manera invierten para que la experiencia de tener que ir a la veterinaria no signifique un estrés para el animal. Ya el estrés del transporte es un problema, salir del territorio es un problema, y el venir a la clínica, donde es un lugar donde, en general, como nos pasa a nosotros con los médicos, no pasan cosas muy lindas, bueno, se intenta con estos programas entrenar y de alguna manera modificar a los veterinarios para que esa experiencia sea mucho más cat-friendly, ¿no? Sebastián Fernández, veterinario, diplomado en medicina felina, responsable de la Sociedad de Asistencia Veterinaria en Atlántida. Muchísimas gracias por estos minutos, por enseñarnos más de estas nuevas, no nuevas mascotas, pero estos compañeros cada vez más comunes entonces en los hogares uruguayos por lo visto. Y entonces cómo tener esa tenencia responsable, como decíamos, si efectivamente está esta gatomanía como parece estar. Volvemos a conversar en cualquier momento. Tengo después otras preguntas también que nos quedaron por fuera, pero bueno, cualquier cosa los oyentes después sin duda, nos contactan y te las trasladamos. Es un gusto y aparte es una necesidad tener contacto con la audiencia, con los tutores y poder difundir las pautas de necesidad de nuestros animales de compañía y fundamentalmente, digamos, compartir esa información que seguramente redunde en una mejor calidad de vida para los gatos, pero sin duda un gato que vive bien es un tutor que está contento y es una familia que está contenta, por lo cual es muy importante para nosotros, para los médicos que nos dedicamos a la medicina felina, tener contacto con la audiencia y difundir estas cuestiones. Así que muchas gracias y, como siempre, a las órdenes. Un abrazo grande.